Hola chicos y chicas, bienvenidos al área de educación para el trabajo. Nos encontramos ya en la semana número 5 y el día de hoy nos toca trabajar la actividad número 2. Definimos el problema y generamos ideas creativas aplicando la metodología de Design Thinking. Tenemos la competencia de nuestra área, gestiona proyectos de emprendimiento económico y social, la capacidad, crea propuesta de valor y el propósito de la actividad. Esta vez trabajaremos con algunas técnicas para poder llegar a definir el problema que hemos detectado después de la entrevista que se ha realizado en la clase anterior. Luego, cuando ya hayas definido el problema, vas a poder aplicar la técnica de lluvia de ideas y seleccionar la mejor idea de solución teniendo en cuenta algunos criterios que te voy a presentar. Estas son las evidencias que vas a presentar al final y empezamos. Hola, en la actividad anterior, formulamos el desafío para brindar información con relación a realizar una entrevista mediante el cual conocimos las necesidades y problemas de los ciudadanos con respecto a la información que necesitan saber al momento de ir a votar en el contexto de la pandemia. Entonces, esta semana trabajaremos dos fases más de la metodología de Design Thinking, la fase definir e idear. Acá podemos observar la imagen de las 5 fases del Design Thinking. Ya hemos avanzado la fase empatizar, donde hemos aplicado la entrevista. Ahora vamos a entrar a la fase definir, para justamente, como dice la frase, definir el problema, y luego vamos a idear soluciones. En esta actividad definiremos el problema y generaremos muchas ideas creativas como alternativas de solución. Empecemos entonces con la fase definir. Es la segunda fase. Esta fase nos permitirá sintetizar todo el conocimiento adquirido en la fase empatizar, con el fin de llegar a conclusiones sobre las necesidades o insights o revelaciones de los usuarios. En esta ocasión utilizaremos la técnica denominada saturar y agrupar. Esta técnica consiste en pasar toda la información recogida en notas adhesivas u hojas de colores, o también lo puedes ordenar de esta manera, ¿no? De acuerdo a los problemas más importantes que has considerado hasta el menos importante. ¿Ok? Entonces podemos observar aquí una imagen de cómo podemos saturar y agrupar. Saturar quiere decir llenar toda la información que yo he obtenido de mi entrevista o de las entrevistas que he hecho, ¿no? En este caso, como muestra la imagen, y luego seleccionarlos de acuerdo a algunos criterios que puedo determinar o a la importancia. Aquí yo tengo un ejemplo, ya un ejemplo con el que ustedes luego se van a guiar para poder hacer su actividad. En el caso de que nuestro desafío estuviese relacionado con un grupo de estudiantes que están incómodos porque permanecen sentados más de 8 horas al día, entonces esta información que está aquí ha sido la información que yo he recogido de la entrevista. Entonces, una de ellas es esta, por ejemplo, me siento muy incómodo con la silla durante tantas horas. Eso es lo que me ha respondido el usuario. Es lo que siente, ¿no? Se siente muy incómodo. Siento que la cintura me duele. Me han dicho que existen sillas amobladas. Eso es lo que él ha oído, ¿no? Lo que oye. Me gustaría usar sillas que no me duelan la cintura ni la espalda. Entonces aquí tengo información de lo que él siente, de lo que él oye, de lo que él dice. Listo. Luego de tener ya aquí de esta forma ordenada la información de la entrevista, yo voy a seleccionar o sintetizar en resumen el problema principal. Y en este ejemplo yo he puesto jóvenes estudiantes que no están cómodos con sus sillas al estudiar. Entonces ese es el problema principal que hasta el momento he definido. Vamos con la segunda técnica, que es el punto de vista o POV. En esta técnica nos ayudará a definir el problema, pero de forma más precisa. ¿Ya? De forma más precisa vamos a definir el problema. Y en la primera parte
en saturar y agrupar ya he seleccionado este problema, ¿no? Pero ahora acá lo voy a precisar. Entonces, seguimos con el ejemplo. Si nuestro desafío estuviese relacionado con un grupo de estudiantes empeñosos, podríamos desarrollar este punto de vista. En este caso, vamos a elaborar este cuadrito que se divide en usuario, necesidad o insight o revelación. Insight o revelación. El usuario en este caso son los jóvenes estudiantes que han sido entrevistados. Aquí hay un símbolo más que indica que necesitan, ¿okay? Necesitan, aquí está la necesidad. Ellos necesitan sentarse cómodamente cuando estudian. ¿Por qué? Porque permanecen estudiando más de 8 horas al día. Entonces, desde ese punto de vista yo ya puedo definir mejor, de manera precisa, el problema. Los jóvenes estudiantes necesitan sentarse cómodamente cuando estudian porque permanecen estudiando más de 8 horas al día, ¿no? Entonces, vayámonos a la necesidad. Ellos no necesitan una silla en este momento, necesitan sentarse cómodamente, necesitan estar cómodos para poder estudiar. Ahora pasamos a esta técnica que va a ser la continuación de la anterior, que es cómo podríamos. ¿Okay? Esta técnica se denomina así porque vamos a darle uso a esta pequeña palabra, ¿no? Que empieza con este signo de interrogación, que es la pregunta inicial. Ya tienes el problema definido, así que ahora ponte a pensar en cómo podrías resolverlo. ¿Cómo podrás resolver ese problema? Para ello aplicaremos esta técnica, ¿cómo podríamos? Y vamos a utilizar este cuadro también, esta tablita que nos va a permitir colocar entonces la pregunta para poder resolver nuestro problema. En la pregunta inicial general va, ¿no? el ingreso de la pregunta, ¿cómo podríamos? Luego hacer, vamos acá con los usuarios, ¿no? En este caso le agregamos el qué para que tenga sentido. Que los jóvenes estudiantes, si ustedes observan, es lo mismo que en el cuadro anterior, ¿ya? Es el usuario o los usuarios, que los jóvenes estudiantes, en este caso la necesidad a resolver, puedan sentarse cómodamente. Esa es la necesidad que queremos resolver. Porque permanecen estudiando más de 8 horas al día. Esa es la revelación. ¿Okay? Entonces, si yo junto toda esta pregunta, vamos a obtener esto. ¿Cómo podríamos hacer que los jóvenes estudiantes puedan sentarse cómodamente para que permanezcan estudiando más de 8 horas al día? ¿Okay? Entonces, esta técnica del cómo podríamos nos va a ayudar a plantear la pregunta para empezar con la tercera fase, idear soluciones. Entonces, ustedes lo van a trabajar con la entrevista que han aplicado en la clase anterior, ¿ok? Desde el principio. Es importante que tengas formulada la pregunta, ¿cómo podríamos? En este caso ya lo tengo aquí, para que pases a la etapa de la ideación, porque permitirá la llegada de la lluvia de ideas de solución. Entonces, ahora vamos a pasar a la fase idear. Ya tenemos aquí planteada la pregunta, ¿de acuerdo? Vamos a ir a la fase idear. Esta fase es la tercera de la metodología de Design Thinking, que implica generar muchas ideas que apunten a brindar posibles soluciones al problema o necesidad del usuario o de la usuaria o de los usuarios. Entonces, para esto vamos a aplicar hoy día una técnica que es la técnica de la lluvia de ideas. Lluvia de ideas o también llamada brainstorming, que sirve para generar un gran número de ideas. Por ejemplo, vamos a continuar con el caso que estamos trabajando. Aquí tenemos nuestra pregunta. ¿Cómo podríamos hacer que los jóvenes estudiantes puedan sentarse cómodamente para que permanezcan estudiando más de 8 horas al día? Entonces, con ayuda de post-its o cuadraditos de colores, o también puedes dibujarlo en tu cuaderno, ¿no? Van a escribir una lluvia de soluciones, ¿no? De ideas
que a ti se te ocurran en ese momento. ¿Cómo podrías hacer que estos jóvenes estudiantes puedan sentarse cómodamente para que permanezcan estudiando más de 8 horas al día? Entonces podemos responder: sillas con masajeadores, sillas amobladas, sillas ergonómicas. Otra idea más, la idea 4, sillas masajeadoras. Idea 5, sillas cama. Idea 6, sillas con forma de sillón pequeño. Miren, pueden surgir un montón de ideas. Por eso la técnica se llama lluvia de ideas. Para esto tenemos que tener en cuenta algunas indicaciones, como por ejemplo, escribir una sola idea por tarjeta. Generar la mayor cantidad de ideas. Mientras más ideas, vas a tener más opciones para buscar una idea principal o la mejor idea para solucionar el problema. Construir sobre las ideas de los demás. Pueden ser cada vez mejores ideas. Pueden ser ideas locas o extremas. Y obviamente no hay que desviarse del tema, hay que estar dentro de esa pregunta que queremos solucionar. Puedes también dibujar las ideas y no juzgar negativamente, porque todo se puede realizar. En este caso, como tú estás trabajando con tu desafío, ¿no?, en base a la experiencia de aprendizaje que ya venimos trabajando, entonces acá tienes que colocar, pues, en base a tu pregunta, ¿no?, a la pregunta que sale de la fase definir, ¿no?, vas a colocar tus ideas. Entonces, si tú quieres mantener comunicadas a muchas personas para que ellos puedan saber cómo ir a votar, ¿no?, con relación a estas elecciones, entonces lo que tienes que hacer es idear, ¿no? Hay que seleccionar un conjunto de ideas que te puedan servir, como por ejemplo videos, folletos virtuales, folletos físicos, carteles decorativos, etc. Hay un montón de ideas que tú puedes tomar en cuenta, pero ya eso va a depender de ti. Luego, estas ideas van a ser seleccionadas, ¿de acuerdo? Entonces aquí vas a trabajar con esta tabla. Seguramente tienes muchas ideas como propuesta de solución al problema encontrado. Está claro que no todas se deben prototipar, o sea, no todas vas a trabajarlas. Entonces, para saber qué idea vas a prototipar en la siguiente clase, es necesario seleccionar la idea solución. Dentro de muchas ideas generadas que vas a dar, entonces, con este fin, consideramos los siguientes criterios. Esos son los criterios: si es original, si la idea brinda solución al problema, si es fuera de lo común, si es económica o si es fácil de implementar. Entonces, en este cuadro vas a anotar cada una de las ideas que han surgido. Pueden ser de 4 o más ideas, las ideas que tú creas conveniente, y luego las vas a empezar a calificar. Por ejemplo, si esta idea es original, vas a calificarla de 0 a 5. Puedes poner un 2, un 3, un 4 o un 5. Entonces tú vas a ir calificando con cada uno de estos criterios y al final vas a darle un puntaje, una suma. ¿Okay? Cada uno de ellos va a tener una suma y el que tenga mayor cantidad de puntos va a ser la idea ganadora. Muy bien, chicos. Entonces, hasta la idea ganadora nos quedamos hoy, pero aquí les dejo el formato para que ustedes puedan solo trabajar llenando cada uno de los espacios. Primero, en definir, ¿ok? Definir que vas a trabajar con saturar y agrupar, como te expliqué anteriormente. Luego vas a redactar el POV. Vas a tener tu pregunta acá redactada ya de la fase definir y vas a pasar a la lluvia de ideas para que finalmente selecciones la idea solución tomando en cuenta estos criterios y por último redactas la idea ganadora. Recuerda guardar tus actividades realizadas en tu portafolio y que esta actividad te va a ayudar a la siguiente, así que a trabajar.